Hola, en este video vamos a hablar de la noticia como género periodístico. Cuando nosotros abrimos un periódico, lo que más vamos a encontrar entre todos los textos que hay son noticias. Por eso se dice que es la materia prima del periódico. Y en pocas palabras, la noticia es información acerca de un hecho que ha ocurrido. Lo más importante de las características de las noticias son estos tres aspectos. Las noticias siempre van a ser objetivas, es decir, el periodista, quien escribe la noticia, no debe emitir opiniones ni juicios en su texto, sino que simplemente debe dar la información tal cual ocurrió en el evento del que se está informando en la noticia. También la información que se presenta en la noticia debe ser veraz, es decir, debe ser real, debe ser honesta, debe ser verdadera. Un buen periodista evita mentir. También la información que se presenta en una noticia debe ser oportuna, o sea, debe estar lo más actual y debe informarse de lo que haya ocurrido de la manera más inmediata. Eso es como lo más característico de una noticia o el cómo debe ser una noticia de manera ideal. Debe ser objetiva, debe ser real y verdadera y debe ser oportuna, o sea, la información se debe presentar lo más inmediatamente posible. Si un evento ocurrió hoy, el día de mañana ya debe estar en las noticias de los periódicos. Vamos a ver que existen diferentes tipos de noticias según estos tres aspectos. Vamos a ver que hay noticias de afirmación o de negación. Vamos a ver que hay diferentes tipos de noticias según su consumación, o sea, cuándo fue el evento o cuándo será. Y también vamos a ver diferentes tipos de noticias por la fuente, que bueno, tienen diferentes clasificaciones porque puede haber noticias oficiales o extraoficiales o de ambiente o de observación directa. Vamos a ir viendo cada una de estas. Las noticias de afirmación son aquellas que, como su nombre lo dice, afirman algo que ya pasó, algo que ya se hizo o algo que ocurrirá, pero están afirmando. Mientras que las noticias de negación son aquellas que nos dicen algo que no se hizo, que se rechazó, que se aplazó o algo que simplemente no ocurrirá. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Si pensamos en los titulares, una noticia de afirmación sería: el matrimonio igualitario regresará a la agenda del Congreso de Yucatán. Esta es una noticia de afirmación porque, valga la redundancia, está afirmando algo que ocurrirá. También otro ejemplo de noticia de afirmación sería: Emiratos Árabes confirma 4 casos de coronavirus en el país. También es de afirmación porque está, como en el titular lo dice, confirmando algo que ocurrió. Ejemplos de noticias de negación, por otra parte, tenemos: desmienten intento de secuestro en Tikul. Esta es una noticia de negación porque nos está hablando de algo que no ocurrió, están como cancelando una noticia previa o alguna creencia que se tenía, le están, como dice el titular, desmintiendo, o sea, no ocurrió. Otro titular que nos señala una noticia de negación sería que el coronavirus aún no llega a su pico, o sea, es algo que no ha pasado. Entonces, bueno, estos son tipos de noticias según afirmación o negación. En los periódicos vamos a encontrar mayormente noticias de afirmación, pero también podemos encontrar algunas de negación. Ahora vamos a ver el tipo de noticias según su consumación. Tenemos 3 tipos de noticia por consumación. Está la noticia de un hecho consumado que ya pasó, la noticia de un hecho que se pretende que ocurra en un futuro y la noticia de un hecho probable, que es cuando se avisa de algo que podría ocurrir, pero que no es seguro que ocurra. Y como ejemplo tenemos aquí algunos titulares. Un ejemplo de una noticia de un hecho consumado o algo que ya pasó es: sorpresa y desalojos en Cancún por el sismo en Caribe. Esto nos está diciendo algo que ya ocurrió. Ya se desalojó a la gente por el sismo que ocurrió en Cancún. Una noticia de un hecho futuro sería: el matrimonio igualitario regresará a la agenda del Congreso de Yucatán. O sea, es algo que pasará en un futuro. No está pasando ahorita, pero se ha anunciado que va a pasar. Y la noticia de un hecho probable sería: la plancha sería
un patrimonio biocultural del centro histórico. O sea, es algo que se ha dicho, pero no se ha confirmado o no se ha mencionado que sea algo seguro. Y los tipos de noticia por la fuente son 4. La noticia oficial, que es de carácter institucional, es decir, cuando un organismo, institución, organización anuncia algo de manera oficial como institución. La noticia extraoficial es cuando alguna persona que es representante de la institución aporta algún tipo de información, pero lo hace como miembro de la institución o de la organización, pero no es una noticia que la institución en sí esté respaldando. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Luego está la noticia de ambiente, que es aquella que nos habla en general de cosas que han ocurrido en el entorno sin que alguien en específico esté aportando información desde alguna institución o alguna organización. Y la noticia de observación directa es cuando el reportero escribe o informa sobre lo que él vio, sobre lo que él presenció, dependiendo de si estuvo en el lugar de la noticia. Vamos a ver ejemplos de cada una de estas para que quede más claro. Este es un ejemplo de noticia oficial. Confirman inicio de construcción de plantas CFE y lo que nos dice el texto es: este sábado 1 de febrero, como resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante autoridades federales, se pondrá la primera piedra de la nueva planta Mérida 4 de generación de energía eléctrica, que garantizará un mejor suministro de electricidad a un precio más justo y bajo, confirmó en un comunicado el gobierno del estado. ¿Quién es quien confirma el inicio de construcción de planta de CFE? El gobierno del estado. Así nos lo dice la última oración de este párrafo, que literalmente menciona: confirmó en un comunicado el gobierno del estado. Esto quiere decir que el gobierno del estado, como institución oficial, da la información. Aquí tenemos un ejemplo de noticia extraoficial. Dice: Joaquim Torra anuncia el fin de la legislatura catalana por la deslealtad de ERC. En Barcelona, España, habrá elecciones anticipadas en Cataluña, dijo este miércoles el presidente de la Generalidad, Quim Torra, aunque no indicó la fecha, a la espera de que se aprueben los presupuestos autonómicos para este año. Bueno, aquí lo que vemos es que no hay una institución que esté afirmando que se acabó la legislatura o que va a haber una convocatoria de elecciones. O sea, no es el Parlamento, no es la Generalidad, es Joaquim Torra quien anuncia este fin de la legislatura catalana. Él, como representante del Parlamento, o como dice el presidente de la Generalidad, da esta información, pero de manera extraoficial. ¿Por qué es extraoficial? Porque no es la institución en sí quien está dando la información, sino un representante de la institución u organización. Y tenemos ahora un ejemplo de la noticia de observación directa, que dice: habitantes del centro de esta comisaría piden al ayuntamiento y a los comisarios municipal Carlos Can y ejidal Casiano Patmay que mejoren los patios de los comisariados municipal y ejidal porque están sucios y dan mala imagen a los turistas nacionales y extranjeros que llegan a comprar en los talleres de ropa bordada. En un recorrido se observó que en el patio del comisariado municipal hay una casa de guano que hace casi 3 meses se usó para poner un altar de Hanalpishan. Aquí, antes de que yo continúe la lectura de la noticia, me gustaría que se observara la parte que dice: en un recorrido se observó que en el patio del comisariado municipal. ¿Quién observó? No se dice. Entonces, lo que se entiende al leer esta noticia es que quien observó los patios sucios es el reportero. Por eso es una noticia de observación directa, porque el reportero está hablando de lo que él observó. Observó bolsas de alimentos regados, maleza, pedazos y bloques enteros. Ese predio colinda con el patio de la casa ejidal, que también está sucio, tiene maleza crecida, sillas rotas y basura regada, y es sitio donde viven perros callejeros. En el recorrido se observó a varios vecinos reunidos en el parque principal.
entre ellos conocidos artesanos que tienen su local en las inmediaciones del centro. Nuevamente, ¿quién observó a varios vecinos reunidos en el parque municipal? Pues el reportero que está escribiendo la noticia. Entonces, así es como identificamos una noticia de observación directa, cuando el mismo texto nos está diciendo que quien está escribiendo observó lo que está redactando. Y por último tenemos los ejemplos, un ejemplo de noticia de ambiente. Esta es una noticia que habla de que la plancha sería un patrimonio biocultural del centro histórico, y en la redacción vemos que se habla sobre vecinos que expresaron su rechazo, los rumores, asistentes que dijeron lo que va a pasar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de noticia de ambiente en el que no hay una institución oficial, no hay un representante de institución y tampoco es que el reportero escriba lo que él observó, simplemente se redacta cosas que dijo la gente, información que le llegó al reportero y así como más general. En los periódicos el tipo de noticia que más vamos a encontrar desde esta perspectiva son las noticias de ambiente. Ahora vamos a estudiar los elementos de la noticia. Los elementos de la noticia son el hecho, el sujeto, el tiempo, el lugar, la finalidad y la forma. Y cada uno de estos elementos responde a una pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué o para qué se hizo? ¿Y cómo pasó? Además, estos son los elementos principales de la noticia. Son las preguntas básicas que las noticias deben responder. Obviamente, si un reportero no tiene la información de estos elementos, pues no va a inventar, va a escribir sobre lo que sabe o sobre la información que tiene. Pero si tiene suficiente información, una buena noticia, una noticia completa, debe incluir todos estos elementos. Además, una noticia lo más completa posible puede incluir antecedentes de lo que ocurrió, lo que pasó antes, relaciones con otros eventos que hayan ocurrido en el medio, repercusiones o consecuencias de lo ocurrido, referencias geográficas en cuanto a dónde pasó, por ejemplo, en el norte de la ciudad o en el sur de la ciudad o al este del estado. Referencias históricas, si está relacionado con algún lugar histórico, con algún personaje histórico o en general algo de la historia. También pueden mencionar el ambiente político o el ambiente sociológico de lo que ocurrió. Por otro lado, tenemos lo que son las partes de la noticia o cómo está estructurada la noticia. Las noticias siempre van a tener un titular o cabeza, que es básicamente el título de la noticia. Muchas noticias, sobre todo las más relevantes, van a contener un sumario o secundaria, que es un texto introductorio que es de menor tamaño que el titular, pero más grande que el resto del texto. Tenemos una entrada que es el primer párrafo, que lo que caracteriza a la entrada es que contiene la información más sobresaliente o los elementos más importantes de la noticia. Generalmente en la entrada se responden las preguntas de los elementos de la noticia. Luego tenemos el cuerpo, en donde se da el desarrollo de la noticia, en donde se profundiza en detalles de lo que ocurrió. Y por último tenemos el remate, que es el último párrafo que incluye datos secundarios con la intención de dar una conclusión a la noticia. Tomando como ejemplo una noticia que salió hace algunos meses, tenemos el titular, el titular siempre va a estar con letras más grandes que el resto de la noticia. Tenemos el sumario o secundaria, que como les mencionaba es un texto introductorio que complementa la información que aparece en el titular y introduce al resto de la noticia, y sus letras son más pequeñas que las del titular, pero más grandes que el resto de la noticia. Tenemos la entrada, que es el primer párrafo, el cuerpo, que son todos los demás párrafos de la noticia, y el remate, que es el último párrafo de la noticia. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de estas partes. Les platico que la primera entrada noticiosa de la historia se escribió el día que fue asesinado el presidente Abraham Lincoln. Cuando ocurre el disparo que finalmente mata al presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo,
pues la noticia era importante que llegara a todo el país de la manera más inmediata posible. Y en aquel momento el medio de comunicación más rápido que existía era el telégrafo. Necesitaba que lo que se escribiera fuera muy cortito. Había la necesidad de economizar palabras. Entonces, en la menor cantidad de palabras posible debía mandarse la información de que había sido atacado el presidente. Entonces, el mensaje que se manda por telégrafo es: Washington, viernes, abril 14 de 1865. El presidente fue baleado en un teatro esta noche y se cree que está mortalmente herido. Este fue el mensaje que se mandó por telégrafo a todo el país. Y se dice que es la primera entrada noticiosa de la historia porque contiene todos los elementos que ya vimos que debe contener una noticia. En la entrada vamos a encontrar la ventana de la entrada, que son las primeras palabras que tienen mayor énfasis. En este caso, la ventana de entrada es: el presidente fue baleado. En 4 palabras que nos generan un impacto de wow, ¿qué fue lo que pasó? Atrapan nuestra atención, y ese es el objetivo de la ventana de la entrada. Vamos a ver cómo en esta primera entrada de la historia se contienen los elementos básicos de la noticia. Está la respuesta a quién, que es pues el presidente, el qué, que el hecho de que fue baleado, el cuándo, esta noche, que ya bueno en el texto se menciona la fecha, el cómo, menciona que está mortalmente herido, en dónde, en el teatro, el por qué, en el momento en el que ocurrió este evento, en el que dispararon a Abraham Lincoln, pues todavía no se sabía el por qué lo habían hecho. Entonces pues es información que se omitió en la noticia que se difundió por todo el país, ¿no? Y bueno, ya en los periódicos al día siguiente pues ya se contenía mucha más información de lo que había ocurrido. Entonces la entrada de la noticia va a ser este primer párrafo que va a contener la información más importante de toda la noticia y que además debe tener una primera oración, que sería la ventana, que debe atrapar el interés del lector. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de entrada que sería bueno este primer párrafo, que nos da la información básica de lo que ocurrió con el velador de Chanchipal. Ahora vamos a ver sobre el cuerpo de la noticia, como la segunda parte de la estructura de la noticia. El cuerpo básicamente es el conjunto de párrafos en el que se relatan los pormenores y los detalles importantes de la noticia. Se mencionan hechos laterales al evento principal y pues básicamente se amplía y se refuerza la información que hay en la entrada. También la función del cuerpo de la noticia es que se dé una mirada integral del evento. Aquí tenemos en esta noticia que se llama Sigue la investigación del velador del Chanchipal. Tenemos pues el cuerpo, que es todo el conjunto de párrafos que nos dan los detalles de lo que ocurrió en esta investigación. Finalmente tenemos el remate, que es como la última parte de la estructura de la noticia. Y como dice aquí, es el último párrafo cuya función es cerrar la noticia. En esta parte de la noticia se da información secundaria, pero que busca como dar un punto final a todo lo que se relató. Y siempre en esta noticia sobre la investigación del velador del Chanchipal tenemos pues este último párrafo que sería el remate. Ahora vamos a hablar del reporteo o lo que es la creación de la noticia y el cómo se redacta la noticia. La creación de la noticia, que en pocas palabras o en una sola palabra se le dice reporteo, es la búsqueda de información. Y hay diferentes procedimientos que los reporteros utilizan para conseguir información. Puede ser por el asistir al lugar de los hechos para estar ahí presente y ver con sus propios ojos qué es lo que ocurre y tomar notas. Otro procedimiento sería la búsqueda, que sería la investigación documental de investigaciones previas, de libros o incluso el realizar entrevista a alguna persona pues, que esté relacionada con la noticia de la que se quiere escribir. También está la revisión de boletines, que los boletines son como pequeñas publicaciones que a veces algunas
algunas organizaciones o instituciones hacen de información o de cosas que están ocurriendo de manera interna. Entonces un reportero puede estar pendiente de estas publicaciones que son como privadas, ¿no?, internas de las instituciones, y de ahí obtener información para entonces hacer del conocimiento más público, o sea, fuera de la institución, aquello que está ocurriendo de manera interna. La redacción de la noticia tiene que tener presente su función informativa, o sea, el objetivo es dar a conocer los acontecimientos que el público de otra manera, si no fuera por el periódico, no se enteraría. Y como ya habíamos mencionado, la redacción de la noticia debe ser de forma objetiva. El reportero no puede incluir su apreciación personal ni sus opiniones en lo que está escribiendo, sino por el contrario debe usar un estilo impersonal y escueto, sin ningún tipo de adornos ni formas literarias, ni siquiera poner adjetivos que le den un sentido valorativo a lo que se está escribiendo. También el reportero debe cuidar usar un lenguaje que sea comprensible para la mayoría de los lectores, que sea sencillo, sin términos técnicos ni construcciones gramaticales largas que puedan confundir a los lectores. Debe estar lo más claro posible, debe ser un texto que esté al alcance de todos. Y bueno, debe procurarse que la información sea precisa, con detalles concisos, sin dar demasiadas explicaciones o descripciones innecesarias que realmente no aportarían nada a la noticia. O sea, simplemente hay que mencionar lo que ocurrió contestando las preguntas que implican los elementos de la noticia. También debe procurar que sea una redacción, si bien lo más objetiva posible, eso no quiere decir que no pueda ser interesante, o sea, que llame la atención. Algo que facilita mucho la lectura de las noticias es que los párrafos sean cortos, con frases simples y con la menor cantidad posible de palabras, o sea, palabras solamente indispensables, y que lo más importante o lo más impactante esté siempre al inicio en la entrada de la noticia. Bueno, eso fue todo. Gracias por tu atención y nos vemos en videoconferencia para dudas.